Buen día, hermanos. Qué gusto es saber que estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Y qué bueno saber que hay gente que está mirando no a la persona, sino con deseo de que podamos aprender juntos en este estudio de Santiago que estamos haciendo. Y la vez pasada veíamos el capítulo 2 de Santiago. Y comenzamos viendo hasta el versículo 7 de Santiago capítulo 2. Y a modo de repaso vamos a empezar a ver lo que vimos en el encuentro pasado acerca de que vivir a Cristo, esa vida que Santiago nos llama a vivir, una vida práctica. Vivir a Cristo es cuando nosotros aplicamos a nuestra vida principios cristianos, no principios humanos. Muchas veces somos dados a exportar los principios del mundo a nuestra vida y qué bueno sería que podamos desterrar esto. La siguiente, por favor. Nosotros veíamos que el creyente demuestra una fe viva. Y vimos los dos primeros puntos. ¿Cuándo demuestra una fe viva? Cuando estimo a los demás como superiores a mí mismo. Y Filipenses nos habla de esto, ¿no? Acerca de que debemos siempre estimar al otro como superior, no como inferior, y es algo que nosotros somos propensos a hacer, a ponernos en un nivel superior nosotros y en nivel inferior a los demás. También vimos la segunda parte cuando dice que demostramos una fe viva, ¿sí? Según los versículos 5 a 7, cuando actuamos conforme a los propósitos de Dios para nuestra vida. Y vivir conforme a esos propósitos es para esto que Dios nos eligió. Dios nos eligió con un propósito, nos llamó para un propósito. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos cómo era la iglesia a la cual Santiago se está dirigiendo. Una iglesia muy cosmopolita, una iglesia con judíos, con gentiles, con romanos, y cada uno se odiaba, ¿no? Cada uno se creía inferior. Por ejemplo, el romano con su estatus pensaba que los judíos eran de cuarta, los judíos que los gentiles eran más bien leña para el infierno, que ni siquiera podían estar a la altura de ellos. Había gente que era verdaderamente rica en cuanto a posesiones materiales. Y había gente pobre en cuanto a posesiones materiales. Había esclavos y había también, aparte de esclavos, había gente que eran los patrones, los amos. Y bueno, todo esto originaba un malestar en la iglesia, a la cual Santiago empieza a escribir, a esta iglesia incipiente, a esta iglesia que comenzaba a darse en el primer siglo. Y qué bueno, porque Santiago exhorta esto, que no hagamos acepción, ¿sí? La siguiente nos habla de la cruz, ¿sí? Miren, la cruz destruyó las distinciones que creamos los hombres. Destruyó. Porque la cruz nos habla del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo justamente es aquel que hizo que todos podamos tener libre acceso, que todos podamos tener entrada. Y qué bueno, porque Él nos manda a no hacer distinciones. La siguiente, por favor. Miren, aquí podemos ver, ¿sí?, lo que veníamos viendo en los diferentes versículos de este capítulo. Hablábamos acerca de que como cristianos, ¿sí?, a veces somos llamados pobres cuando nos identificamos y sufrimos por la causa de Cristo. Hebreos capítulo 11 nos da un listado de gente que verdaderamente era pobre, pero en el sentido que está hablando Santiago, no pobres de bienes materiales, porque dice el versículo al cual le hacemos referencia que somos pobres para el mundo, somos pobres según el mundo, ¿sí? Y Hebreos 11 nos da una lista de estos hombres de Dios que eran pobres según el mundo, pero como dice lo que estamos leyendo en Santiago,
acerca de que somos llamados para ser ricos de aquellas herencias que Dios nos da en su reino. Dios nos eligió por lo que somos, no. ¿Por qué nos eligió Dios? Por lo que seremos en sus manos, ni por ricos ni por pobres, ni por buenos ni por malos, ni porque tengamos alguna habilidad, alguna capacidad. Dios nos eligió no por lo que somos, sino por lo que seremos en sus manos. La siguiente, por favor. A manera de síntesis, miren, cuando nosotros miramos el capítulo 2 y los versículos del 1 al 7 del capítulo 2 que hemos estado mirando, vamos a ver 5 preguntas retóricas. ¿Sí? Son preguntas que no están esperando una respuesta, sino más bien están afirmando un concepto. Y a lo largo de los 7 primeros versículos del capítulo 2 podemos ver 5 preguntas. Miren, el versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros. Eso considerábamos en el encuentro pasado. Y claro, las distinciones no obran la justicia de Dios. Las distinciones están muy lejos de lo que Dios quiere para su iglesia y justamente le está hablando a la iglesia y nos está hablando a nosotros. Las distinciones no obran la justicia de Dios de la razón y de la causa que fuera. Las distinciones no obran la justicia de Dios. Por eso dice que cuando hacemos distinciones somos jueces con malos pensamientos. Así dice el versículo 4 del capítulo 2. También dice, a modo de síntesis, y estas preguntas que no admiten respuestas, sino más bien están afirmando algo, no ha elegido Dios, dice el versículo 5, a los pobres de este mundo. Y recién lo decíamos, los pobres para el mundo, los pobres según el mundo, ¿sí? Según el mundo. En un aspecto, Pablo, cuando hablaba también acerca de la cruz del Señor Jesucristo, decía, y muchas veces cuando no se entiende el Evangelio, si nosotros sacamos la resurrección del Señor Jesucristo, somos los más dignos de conmiseración, porque no tendríamos nada. Pero bueno, hablando de todo esto, ¿no? Como a veces, por la causa del Señor, por mal entender las cosas, somos discriminados como pobres, pero qué bendita pobreza, ¿no? Dios nos ha elegido como para ser pobres en este mundo, pero para ser ricos en Dios. Así dice el versículo que nosotros podemos mirar y hemos estado compartiendo el encuentro pasado. También hay otra pregunta, versículo 6, que aquí tenemos. No os oprimen los ricos. Decíamos recién que en la iglesia a la cual Santiago dirige, que son todas las iglesias que estaban a lo largo del mar Mediterráneo, había mucha diferencia en clases sociales. Había personas que eran ricas, verdaderamente ricas, y había personas que verdaderamente no tenían posibilidades. Y lo peor, que le habían pedido prestado a esas personas de la iglesia que eran ricas. Y saben, había algo que se llamaba la usura, que también perjudicaba y golpeaba a estos hermanos. Entonces sufrían toda clase de apremios dentro de la iglesia. Por eso dice, no se oprimen los ricos, porque en la iglesia se le daba un lugar preponderante a la persona que tenía cierto prestigio en cuanto a lo económico. Y hermano, muchas veces caemos en errores parecidos cuando hacemos distinciones. ¿Sí? De todo esto se trata la carta de Santiago. No se oprimen los ricos, no son oprimidos por los ricos, no son, dice al final del versículo 6, no son los ricos los que arrastran a los tribunales. Y miren, si nos ponemos a pensar y mirar en las Escrituras, vamos a ver al apóstol Pablo, una persona que verdaderamente tenía un buen pasar. Él era fariseo, él tenía muchas ventajas y muchas veces arrastraban a los creyentes a los tribunales.
Muchas veces hacían blasfemar a los cristianos. El apóstol Pablo lo contaba, por eso él decía, yo no soy digno de ser llamado apóstol, porque muchas veces perseguía a la iglesia de Dios porque hice blasfemar, hice pecar contra el nombre del Señor, haciéndolos declarar en contra a muchos cristianos. Y todo esto decían, y muchos cristianos sufrían escuchar la blasfema contra el Señor Jesús a causa de las personas que estaban tratando de cobrarles a ellos los intereses y toda la usura que ejercían contra los pobres, y todo esto sufría la iglesia de ese entonces a la cual Santiago se dirige. La siguiente, por favor. Y llegamos al versículo 8 de Santiago capítulo 2. Y dice el versículo 8 de Santiago capítulo 2, dice así, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Dice el versículo 9, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecados y quedas convicto por la ley como transgresor. Dice el versículo 10, cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. El que dijo, dice el versículo 11, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor a la ley. Y aquí Santiago trae la ley. No solamente en este capítulo, en el capítulo anterior también hablaba acerca de la ley, ¿sí? Hablaba acerca de la ley porque Santiago está hablando de que el creyente demuestra una fe viva cuando vivo en obediencia a la palabra de Dios. El capítulo 2, vamos a ver, la anterior, que estimo a los demás como superiores a mí mismo. Ahí estoy demostrando que no tengo una fe viva. Cuando actúo conforme a los propósitos de Dios para mi vida, estoy demostrando que tengo una fe viva. Pero cuando vivo en obediencia a la palabra de Dios, estoy mostrando que tengo una fe viva. Y ahí habla de la ley real. La ley real se está refiriendo, otros traducen como la ley regia, la ley mejor, la ley soberana, la que Dios dio. Está hablando de la ley que Dios le dio a Moisés, la perfecta. La ley también que le llama en otra parte cuando Cristo transforma la ley y la hace en la ley de la libertad, la gracia maravillosa del Señor Jesús transformó la ley dura en la ley de la libertad, pero alzó más el target, alzó más la vara con la que el Señor Jesús estaba hablando, como nosotros sabemos. Miren, la fe es algo que viene por el oír la palabra de Dios, y la fe práctica viene cuando el cristiano oye la palabra de Dios. Cuando escudriña, como le dice Pablo a Timoteo, escudriña la palabra. La fe no es algo abstracto, es un estilo de vida. Cuando yo tengo fe es porque estoy siendo la clase de persona que el Señor quiere que yo sea. Y eso va a ser cuando yo me estoy empapando de la palabra. No hay manera, no hay ninguna forma en la que yo pueda ascender espiritualmente, si no es a través de la palabra y la oración. Yo puedo reunirme con mis hermanos, puedo irme de campamento, yo puedo tener una banda de música con la cual comparto alabanzas. Todo esto está muy bueno, pero mi comunión se basa en la oración, porque allí yo le hablo a Dios, y en la lectura y también cuando examino la palabra, porque Dios me está hablando a mí. Ahí voy a demostrar una fe viva como habla Santiago. Cuando tengo en cuenta esta ley que Dios ha dado para que nosotros vivamos por ella,
las maravillas de la ley, como dice el libro de Oseas. Mire, hermano y hermana, si no conocemos la palabra de Dios, nunca vamos a poder obedecer a Dios y nunca vamos a poder vivir en consecuencia y en la clase de vida que Dios quiere. Ahora, yo no voy a conocer la palabra por haber leído un día, sino yo voy a conocer la palabra por leerla cada día. Y lo digo de nuevo, yo no voy a conocer la palabra por leerla un día. Sí, un día la leí, decía esto. Eso no es lo que Dios está pidiendo con respecto a su palabra, sino yo voy a conocer la palabra cuando cada día es ella mi meditación, como decía el salmista. Cuando yo voy a buscar vivir una vida según y conforme a la palabra y la voy a conocer a la palabra. La palabra de Dios es palabra viva, o sea, está hablándome cada día. No es que yo históricamente me he leído toda la Biblia y terminó mi lectura de la palabra, porque cada día debe ser ella nuestra meditación, porque es como que cada día debemos ser alimentados. No una sola vez y basta con el alimento, sino cada día debemos alimentarnos con esta palabra. Santiago hace referencia a los 10 mandamientos. En muchas partes Santiago está hablando de la ley. También Santiago habla del libro de Proverbios. Es comparado al libro de Proverbios porque también está hablando de una vida práctica. También está hablando del sermón del monte. Algunos dicen que Santiago es el sermón del monte hecho en epístola. Miren, la epístola siempre de Santiago va a ir a lo práctico del cristiano. Y cuando habla de la ley regia, de la ley que es la mejor porque es una ley que viene de Dios y me va a hacer bien. Todo lo que Dios dice en su palabra es para mi bien. Y cada día yo debo alimentarme con la palabra para saber qué es lo que Dios quiere. Dios no me va a hablar por sueños. Dios no me va a hablar por profetas. En estos postreros días nos habla por su palabra. Cristo es la palabra de Dios. Por eso qué bueno que podamos meditar y vivir una fe viva conforme a lo que dice la palabra. Y aquí Santiago está haciendo referencia a la ley, porque la ley venía de Dios y ellos no tenían las epístolas todavía, pero hablaba de lo que habla la ley. Y saben, el cristiano ni se salva ni se pierde por cumplir la ley en la actualidad. El cristiano no se salva ni por cumplir ni por dejar de cumplir la ley. El cristiano hoy se salva por la gracia magnífica de Dios en enviarnos al Señor Jesucristo. Cristo pagó la pena que la ley exigía. Cristo cumplió. Yo no he venido a dejar de lado la ley, sino he venido a cumplirla. También podemos ver en Gálatas 3:13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición, dice Gálatas. Miren, yo quiero que compartamos 2 Corintios. La siguiente, por favor. 2 Corintios capítulo 3, versículo 14 y 16. Después lean tranquilamente ese texto. Nos habla de que los hijos de Israel, decía el apóstol Pablo, tienen embotado el conocimiento y se quedan con el antiguo pacto y ese velo que les causa todo esto se les quitará cuando se conviertan al Señor. Parafraseando 2 Corintios, es esto lo que dice. Y miren, hermanos, la ley. Nosotros sabemos que no debemos cumplir la ley. ¿No debemos cumplir la ley? Miren, 9 de los 10 mandamientos están en las epístolas.
9 de los 10 mandamientos están establecidos, inspirados por Dios para nuestro alimento, para nuestra obediencia. Claro, porque los 10 mandamientos, si usted lo leen, ¿qué vamos a decir? Bueno, aquí dice no matarás. Bueno, no, eso no, porque eso es parte de la ley. Yo estoy viviendo la gracia, entonces ¿puedo matar? No puedo tener el nombre del Señor en vano. Y todo eso está repetido en las epístolas. Si nosotros la buscamos, la vamos a encontrar. 9 de los 10 mandamientos están en las epístolas. Hay uno que no. Y es el que se refiere al día sábado. Porque en ningún lado las epístolas nos van a hablar de que hay que guardar el día sábado. El día sábado era una identificación del pueblo de Dios. Resulta que todos estaban habitando este mundo y había muchas personas en el mundo. Sí, en Hechos, los primeros capítulos vamos a ver medos, partos, elamitas, gente de Asia, de todos lados, y de repente el día sábado se paralizaba el pueblo de Dios. Y esto era una identificación de ellos con Dios. Y toda la vida, desde Abraham, desde Moisés, cuando Dios impuso el día sábado, allí empezó toda la identificación del pueblo de Dios con ese día. Porque ese día les hablaba a ellos, a las personas que no eran judías, de algo que tenía que ver con su Dios. Claro, cuando Cristo vino al mundo, en su gracia magnífica y maravillosa, pasó a ser el día domingo, el día de los cristianos. Y miren, ni siquiera nosotros tenemos que hacer lo que hacían ellos en el día del reposo, pero lo reservamos para recordar el nombre de Cristo, para vivir en comunión con los demás hermanos. Todo esto ha pasado a ser el día de la resurrección del Señor Jesucristo. Pero en ningún lado nosotros debemos guardar el sábado, pero sí todos los 9 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Siguiente, por favor. También el creyente, dice el capítulo 2, demuestra una fe viva cuando consideramos como cristianos que nuestras obras van a ser juzgadas. Siguiente, por favor. Toda obra del cristiano un día va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. Y hermano, yo quiero llamarte a que vivamos esa vida, pensando no con miedo, no porque, vamos a ser juzgados, qué miedo, entonces me voy a esforzar. No, pero tengamos en cuenta que todo lo que yo haga en este mundo va a repercutir y un día el Señor Jesús, en ese tribunal que tampoco no sabemos cómo va a ser ese tribunal, pero nuestras obras como cristianos van a ser juzgadas. Por eso Santiago le habla a los cristianos, por eso dice, hermanos míos, capítulo 2, versículo 1, y está diciendo, toda obra va a ser un día juzgada. ¿Sí? Y nosotros, versículo 12, dice, así hablad, así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Todo lo que viene desarrollando Santiago está diciendo también que debemos vivir sin hacer acepción, sin considerando lo que dice la palabra, teniendo en cuenta a los demás como que deben ser superior. Y todo esto un día vamos a ser presentados ante Dios y Dios va a juzgar al cristiano según su obra. Ese juicio del tribunal de Cristo no es un juicio para condenación. Porque dice la palabra en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero qué feo que nos tengamos que retirar avergonzados, ¿no? Como cristianos. Si bien salvos, pero qué triste va a ser escuchar que nuestras obras han sido obradas con envidia, obradas con
falta de amor hacia mi hermano. Yo siempre me he considerado superior cuando en realidad yo debía considerar superior a mis hermanos y tantas otras cosas que la palabra, la ley regia, la ley real, la ley soberana, la ley de la libertad nos está pidiendo. Qué triste que yo nunca he abierto mi boca para hablar de las virtudes del Señor Jesucristo a mis amigos, a mis parientes. No he decidido vivir una vida quizás de una manera cómoda, que nadie me haga burla, que nadie me diga nada, que, hermanos, un día vamos a presentarnos delante del Señor y todas las obras nuestras van a estar ahí a la vista. Ojalá que vivamos una vida en consecuencia, no con miedo, pero considerando que un día vamos a ser juzgados y un día vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Miren esta frase: el Señor no juzga al final de cada día, Él juzga al final de cada vida. Él juzga al final de cada vida. No nos está juzgando cada día, sino al contrario, cada día es una nueva oportunidad para hacer lo bueno. Hermano y hermana, cada día que te levantes, pedile al Señor: Señor, dame una nueva oportunidad para agradarte hoy, para que sea mejor mañana, y así cada día ir siendo la clase de persona que Dios quiere que seamos. Si le damos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a vivir en misericordia. Por eso dice: juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Saben? Dios quiere más misericordia que juicio. Dios nos da todo para no juzgarnos, sino para obrar. Él es misericordia, por supuesto, pero Él quiere no juzgarnos, Él quiere felicitarnos, si cabe la expresión. Por eso, hermanos, nosotros debemos vivir una vida de misericordia, de contemplación por los demás. ¿Cuántos matrimonios destruidos por falta de misericordia? ¿Cuántas personas se han alejado? ¿Por qué? Porque no pudieron perdonar. Toda obra del cristiano un día va a ser juzgada en el tribunal de Cristo. Qué buena que ya ninguna condenación hay para los que verdaderamente están en Cristo. Romanos 14:10 dice: ¿tú por qué juzgas o menosprecias a tu hermano? Muy parecido a lo que dice Santiago, dice Romanos 14:10 el apóstol Pablo. ¿Tú por qué juzgas o menosprecias a tu hermano? Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Romanos 14:10. 2 Corintios 5:10 dice: es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. La ley de la libertad. Miren, el Señor Jesús elevó la ley del Sinaí. La ley que dio a Moisés la elevó. Dijo: se puede resumir la ley en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Amarás al Señor. ¿Estamos cerca o estamos lejos? No, pero yo amo al Señor. Pero hay toda una seguidilla detrás. Debo amar a mi hermano, debo vivir en santidad, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. También amarás a tu prójimo como a ti mismo, dijo el Señor. Qué bueno es que podamos ver estas enseñanzas prácticas. Qué bueno es que nosotros sabemos que un día nuestras obras van a ser puestas allí, delante del Señor. Qué bueno es saber que no vamos a tener que enfrentar el juicio del gran trono blanco, que es un juicio de condenación. Allí no hay ningún salvo.
Todos los que han rechazado, el que no ha creído en el Hijo ya es condenado. Pero los que han creído en el Señor Jesucristo, ninguna condenación hay ante ellos, pero sí vamos a estar en el tribunal de Cristo. Y hermanos, vivamos vidas prácticas, vidas que honren a nuestro Señor Jesucristo en todo lo que Él nos pide a lo largo y a lo ancho de su palabra, para que vivamos vidas victoriosas, para que vivamos vidas que un día nosotros podamos gozarnos allá cuando estemos en el Señor, cuando estemos en gloria. Y vamos a recordar esa vieja historia que nos dio salvación. Que el Señor bendiga y hermanos, el próximo domingo vamos a terminar con el capítulo 2 de Santiago y luego otros hermanos van a seguir con los diferentes capítulos, pero estudiemos la palabra, aprovechemos este tiempo, también aprovechemos la escuela dominical que ahora a las 11 vamos a estar compartiendo un hermoso momento. Y hermanos, como iglesia debemos apoyar las transmisiones, debemos juntarnos en esa comunión que nos permite a través de todas estas plataformas virtuales. Pero hermanos, Dios ve cada corazón y nosotros todos juntos debemos hacer todo para que la palabra del Señor salga por el aire y muchas personas vengan a Él. Que el Señor bendiga su palabra.